Bueno, voy a compartir con ustedes para empezar la clase del día de hoy. Ok, ¿están viendo la imagen? Sí se ve. Sí, doctor. Sí. Ok. Bueno, estábamos hablando de los surcos o cisuras de segundo orden que se daban a nivel de esta cara lateral o externa. Y entonces explicábamos todas las circunvoluciones o giros que se presentan en cada uno de los lóbulos. Solamente teníamos pendiente el lóbulo occipital, que era el que tenía ahí alguna característica que los autores nos envolvían y nos decían que había X número de surcos a nivel de este lóbulo occipital. A algunos les dejé estudiar esos surcos o cisuras para que nos pudieran explicar. En este lóbulo occipital tiene la característica que hay autores que marcan 3 surcos y hablan de 4 circunvoluciones. Otros hablan de 3 surcos mencionando que uno es inconstante, un surco llamado semilunar. Otros hablan de este surco que se desprende del surco horizontal del parietal, que algunos le llaman el surco transverso. Este surco transverso. Otros hablan de este surco que es el dichoso semilunar, pero no aclaran, no terminan de aclarar cuántos surcos, cuántas circunvoluciones. Rubier habla hasta de 6 o 5 circunvoluciones repartidas en las 3 caras y no acaba de aclarar cuál es la situación de estos surcos del lóbulo occipital. Entonces se vuelve interesante este pequeño lóbulo occipital para poder definir cuáles son los surcos y cuáles son las circunvoluciones que atañen a esta cara lateral del lóbulo occipital. Y por ende, pues tendremos que aclarar esta situación. Los diferentes autores que yo les mencioné no terminan de aclarar un punto de situación. Para poderlo comprender, entonces tendremos que hablar de 2 surcos. 2 surcos que nos permiten dividir al lóbulo occipital en 3 circunvoluciones. Un giro o circunvolución occipital superior, un giro o circunvolución occipital media y un giro o circunvolución occipital inferior. Pero sigo sin mencionar a los surcos que hacen que se divida este lóbulo en esas 3 circunvoluciones. Algunos opinan que la circunvolución superior, algunos la toman como posterior y entonces la inferior se volvería anterior. No importa el orden, lo importante es saber que hay 3 circunvoluciones, ya sea superior o posterior y anterior o inferior. 3 circunvoluciones divididas por 2 surcos. ¿Cuáles son esos surcos que se definen para esa cara externa del lóbulo occipital? Bueno, acá hay uno. Fíjense bien. Aquí tenemos al surco polar superior. Al surco polar superior. Y aquí tenemos al otro, que es el surco polar inferior. Polar inferior. ¿Por qué polar? Porque el lóbulo occipital
forma el polo posterior de este lóbulo. Entonces forma el polo posterior de este lóbulo. Esos son los dos surcos. Hay un surco occipital lateral que a veces está marcado y a veces no. Lo mismo sucede con el surco semilunar. Es un surco inconstante. Por eso solamente tomo en cuenta al surco polar superior y al surco polar inferior, que me permite que se divida una circunvolución occipital superior, una circunvolución occipital media y una circunvolución occipital inferior. Si yo metiera esta lateral, entonces voy a tener un giro occipital superior, un giro occipital medio y un giro occipital posterior. Y tendría yo metido ahí este otro más. Por eso se vuelve complicado este pequeño lóbulo. Y para que no suceda esa situación, eliminamos estos y solamente dejamos 3 circunvoluciones. Este sería el surco polar superior y este sería el surco polar inferior, que me permiten dividir a una circunvolución occipital superior, a una circunvolución occipital media y a una circunvolución occipital inferior. Surco polar superior, surco polar inferior y 3 circunvoluciones. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, doc. Sí, doctor. Ok. Eso era lo que me faltaba concluir de este lóbulo occipital que generaba mucha controversia en relación a los autores y que no se ponían de acuerdo. Con esto queda aclarado el lóbulo. Y entonces tengo 3, 4, 2, 3, 2, 3 y 2, 3. Primero los surcos y luego las circunvoluciones. 3 surcos, 4 circunvoluciones. 2 surcos, 3 circunvoluciones. 2 surcos, 3 circunvoluciones. 2 surcos, 3 circunvoluciones. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, Ok. doc. Aclarado el punto de esta cara, de este lóbulo occipital, pues ya revisamos a las áreas operculares. Ya vimos esto el día de ayer, ¿cierto? Sí, doctor. Jóvenes. No me queda más que irme a la cara interna o medial. Esta es la cara interna o medial. Aclaro, esto que se ve aquí es la cara inferior. Entonces, la cara interna o medial es esta parte. Toda esta parte, toda esta parte, toda esta parte, todo esto que está aquí es la cara medial. Esta cara medial también presenta surcos, también presenta circunvoluciones. La primera que voy a encontrar es esta que aparece en negro. Esta es la prolongación de la cisura central, antiguamente de Rolando. Llega al borde superior e invade esta cara interna. Es la ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Entonces, esta es la prolongación de la cisura central. Mi pregunta es, si esta es la cisura central, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Qué es lo que señalo? Parte del lóbulo parietal. ¿Qué es esto? No es el parietal. Aquí está la cisura central. Tradúzcanlo con la cisura central. ¿Qué es esto? El giro precentral. El giro precentral sería la continuación del giro precentral. ¿Y esto? El giro poscentral. La continuación del giro poscentral. La continuación del giro postcentral. Y vean, aquí también se unen. Aquí también se unen estos dos, lo sensitivo y lo motor. Pero aquí no se llama opérculo. Aquí no se llama opérculo. Esta es la cisura central y esta es la parte que le corresponde a una de las circunvoluciones precentral, postcentral. Y están enmarcadas por 3 surcos. Este, que es un surco llamado marginal. Este, por abajo, que es un surco llamado surco límbico o surco singular o surco del cíngulo, surco límbico. Y este, que es el surco precentral, marginal, precentral y el surco del cíngulo. Enmarcan a esta porción más o menos cuadrangular o rectangular que se conoce como lóbulo o lobulillo paracentral. Lóbulo o lobulillo paracentral. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Esto también permite enmarcar a esta área. ¿A quién le pertenece esta área? Al lóbulo frontal. Al lóbulo frontal. Esta área se conoce como área prefrontal o frontal anterior. Área prefrontal o frontal anterior. En esas áreas, más bien en esta porción del frontal, voy a encontrar a las